Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia hoy. Muchísimas gracias también a Banda Oriental por habernos brindado este espacio. Canal 10 está llevando una actividad ininterrumpida en materia de producción de ficción desde hace tiempo ya, desde el año 2007, y eso ha permitido generar más de 60 puestos de trabajo en cada uno de los proyectos que se realizan, posibilitar que más de 300 actores uruguayos pudieran trabajar y mostrar su talento en todas estas ficciones, y además formar un grupo de trabajo con la experiencia y la solidez necesaria como para dar un paso más en este proceso de producción de ficción. Y ese paso más es, como parte de todo este proceso, el lanzamiento a realizar una serie de unitarios que se llama Somos, que son obras de autores uruguayos contemporáneos, protagonizadas por actores uruguayos, realizado por un equipo de producción nacional, y además contará con una banda sonora realizada también toda por músicos uruguayos. Las 4 obras que se han adaptado son Cadáver se necesita, de Milton Fornaro, Terribles ojos verdes, de Mario Delgado Aparaín, El vigilante, de Henry Trujillo, y El elogio de la nieve, de Hugo Burel. Estas obras, que son 4, se van a convertir en 6 capítulos de 1 hora, y cada una refleja a su manera nuestra identidad nacional. Se ha adaptado para televisión, lo cual implica un cambio, los guiones y la realización, que además se va a hacer en una calidad cinematográfica. Somos es un proyecto que está impulsado por Canal 10 y coproducido por Agadu, y además cuenta con la declaración de interés del Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal de Montevideo. Y a mi lado aquí está Mario, que es uno de los autores que forma parte de este proyecto con su obra Terribles ojos verdes, que fue seleccionado entre otros 4.800 casi, y obtuvo el premio de Instituto Cervantes del concurso Juan Rulfo en el año 2001. Así que yo te preguntaría, Mario, ¿cómo te llega a vos esta propuesta y cómo lo viviste de que, bueno, esto se transformara en un unitario de televisión? Mira, para mí fue una de las sorpresas más agradables de los últimos tiempos, porque este es un sueño que han tenido casi todos los creadores uruguayos. Me siento tan afortunado como responsable. Es decir, uno siempre tiene temor a decepcionar, a desilusionar, pero en la medida en que estos emprendimientos son trabajos de equipo, donde hay una cabal construcción de esa palabra que para mí es sagrada, que es la palabra nosotros. Esto lo hicimos nosotros. Me siento muy respaldado, con mucha fe. Creo que esto sienta un precedente importantísimo dentro de los medios de comunicación nacional, ni que hablar en la televisión. Y de todo corazón felicito a Canal 10 por asumir esos riesgos. Porque es un riesgo, y creo que hace bien en arriesgarse, porque todos nuestros creadores vivos, contemporáneos y otros que ya no están, creadores y creadoras, son verdaderas fuentes de creación y de reflexión. Y eso significa que se puede establecer fácilmente vasos comunicantes con otras expresiones artísticas, como puede ser el teatro, como puede ser el cine, como la poesía y la narrativa, por ejemplo. Eso es lo que debería decir para decir que estoy muy contento. Me parece fantástico. Yo les decía al principio que, claro, todo esto lleva una adaptación porque son lenguajes diferentes, y en este caso Beatriz Carvajales fue la encargada de seleccionar y adaptar las obras que se iban a llevar a la pantalla. La única consigna que tenía ella era que fueran obras uruguayas y contemporáneas. ¿Viste la adaptación, traducido a guión? ¿Qué te pareció? Porque a veces los autores cuesta un poco, ¿no? Es verdad, pero una de las sorpresas es justamente el hecho de que, no de que sea argentina, porque uno tiene que tener una nacionalidad, por supuesto, pero viniendo de una idiosincrasia como la de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que esta historia de Terribles ojos verdes ocurre en un pueblo del interior, la verdad es que me sorprendí realmente de la libertad y el desprejuicio con que se enfrentó a la traslación a la imagen, ¿no? Los diálogos están muy buenos, y al mismo tiempo
digamos, el plan director que tiene la obra, del planteo, desarrollo y desenlace, todo eso, está llevado con mucha pericia. Entonces me sentí tranquilo, ¿no? Muy bien. Eduardo Ripari es el director integral de todos estos unitarios y fue el encargado de seleccionar el elenco que va a interpretar estas versiones televisivas. Él está rodando hoy, así que por eso no está con nosotros, pero sí está parte del elenco, los protagonistas de esta historia de Terribles Ojos Verdes. Florencia Zabaleta, que es actriz de hace muchos años, integra la Comedia Nacional desde 2008, ha participado ya en varios proyectos de cine y de televisión, y a ella le toca la difícil tarea de interpretar a la enfermera Guerra, la de los Terribles Ojos Verdes, que es una de las protagonistas de este cuento. Así que, Florencia, a mí me gustaría preguntarte cómo fue para vos el proceso desde que recibís el personaje y cómo construís ese personaje desde lo que recibís. Bueno, yo no conocía el cuento de Mario y Ripari en la primera reunión en la que me acercó la adaptación para televisión me dijo que prefería que leyera primero la adaptación. Y la leí y me encantó. Porque hoy hablábamos algo con Mario de la atmósfera. En realidad es un cuento con una atmósfera muy especial, con una atmósfera, digamos, que a desentrañar, tiene un misterio muy interesante. Y después leí el cuento y me gustó más. Y yo pensaba que leyendo el cuento iba a develar alguno de esos misterios que estaban planteados en el guión, y no fue así. Así que esos misterios van a ser resueltos desde la interpretación, supongo. Y en lo que tiene que ver con el personaje, nada, en realidad, si bien es la que le da nombre al cuento, en realidad creo que está bueno centrarse en ese otro personaje, que es San Pedro, que es el luminoso de la historia, el que tiene un final feliz, porque bueno, ya verán la historia en televisión, pero la vida de esta mujer me parece que no ha sido nada fácil y todavía no sabe cómo resolver los conflictos de su pasado y repite los mismos errores. Pero me parece que el final da una cosa como de liberación. Esperemos que así sea para los que lo vean. Bueno, nos vamos a San Pedro entonces, que es interpretado por Franklin Rodríguez, que está allí en la otra punta de la mesa, y te voy a preguntar parecido, ¿cómo fue para vos recibir este proyecto y el proceso de construcción de este personaje? Aclarar que San Pedro no es el San Pedro que todos imaginamos, ¿no? Pero no, San Pedro es todo junto y es el apellido. Claro, a mí me condicionó porque empecé a leer y el San Pedro, la imagen que tengo de San Pedro es, yo qué tengo que ver con San Pedro, ¿viste? Empecé a leer habré envejecido tanto en tan poco tiempo y no me di cuenta. Pero finalmente cuando empecé a leer la obra, sencillamente el nombre estaba ahí, pero bueno, no condicionaba al personaje. Yo creo que la forma de definirlo es un hombre abandonado puede llegar a ser una bomba de tiempo. Y es lo que es este personaje, ¿no? Es una bomba de tiempo que se autodestruye hasta que descubre a esta enfermera y comienza de alguna manera todo ese periplo de recuperación. Hoy estábamos charlando hace un rato con Florencia y ella decía que para ella era tan oscuro el cuento, y yo la visión que tenía era lo contrario, tan abierto, tan luminoso, porque lo veo desde este personaje. Alguna vez aprendí que hay que defenderlos a muerte a los personajes, así sea Hitler, tenés que defenderlo para actuar, ¿no? Estoy diciendo para actuar. Y a este personaje lo tengo que defender a muerte, y creo que eso tiene, que es un tipo destruido, un tipo que no tiene por qué seguir viviendo, se autodestruye y que de alguna manera encuentra un punto donde comienza a restablecerse, un punto en común. Ese punto que por supuesto también es doloroso y desde ese dolor va a poder seguir adelante. Nada es gratis en la vida. Cuando uno cree que se aferra a algo, a un amor, también se le cae, pero por lo menos la autoestima se levanta en ese caso. Ese personaje que es tan dolido, tan golpeado por la vida, sigue siendo golpeado pero reconstruido a partir del amor que siente por este personaje. A mí me pasa algo muy raro, porque siempre se me identifica mucho con el humor. Y bueno, bienvenido sea, lo defiendo a muerte, ¿no? Es una de las cosas que más me gusta hacer, y me siento parte del juego de comedia, me gusta eso. Pero acá no hay un solo atisbo de humor, no hay nada. Y lo raro es que voy a tener que lidiar con todo eso, ¿no? No tiene nada de humor el personaje, y sin embargo tiene
mucho de profundidad. Es un cuento, yo lo hice al revés, yo leí el cuento primero y después leí la adaptación. El cuento es más oscuro, Delgado. Vos sos muy oscuro, Delgado, muy oscuro. El lado oscuro del corazón está ahí, te puedo asegurar. No, por eso los escribís, claro. Y a mí me pareció una adaptación que tiene aire. Quizás tiene aire porque al ser ficción hay otra forma de encarar el cuento, como depende mucho de la mano de él, ¿no? Y en la ficción está las cámaras, la luz, los personajes, el aire que te da salir al exterior. Eso me fue menos agobiante que lo que me fue el cuento al principio. El cuento sí me encerró en una telaraña bastante rara, extraña, en el que no entendí mucho a esta mujer, pero mirá lo curioso de esto, porque no la entiendo mucho todavía, pero conozco tantas así, no hablo mal, estoy diciendo que conozco muchas así que tienen ese comportamiento. No conozco hombres porque hay un tema de dependencia económica y por ahí es más difícil encontrarlos, pero como ella he encontrado millones de casos en la vida que conozco. Y lo raro del cuento es que es atemporal, porque cuando empecé a leer el cuento en el libro parecía que fuera en 1900 y algo, después en 1970, y en realidad pasa en el 2012, y es lo raro, que es como un cuento que se abre para la libre interpretación, y eso me parece que es lo importante. Y es un cuento que es optimista, a pesar de que, no sé si lo tenés claro eso, pero es absolutamente optimista, esperanzador, apuesta a la vida, en dos personajes que estaban entregados, ¿no? Están entregados, pero uno de ellos sale. Entonces me parece que eso es lo que hace que en el medio de la negrura, que lo es como la vida misma, siempre hay caminos que nos llegan a reconstruirnos o a encontrarnos con nosotros mismos, que es lo que hace este personaje. Sí, para mí es un gran desafío, Mario. Me encanta, además te conozco desde muy chico, Mario. Y, y está bueno. Ella es una generación mucho más joven que yo. Hoy decía, me preguntaron, ¿cuándo egresaste? Yo dije en el 82 de la Escuela de Arte Dramático. Y ella me dijo, yo estaba naciendo. Fue absolutamente depresivo lo que me pasó. Una de las cosas que se ha dicho siempre de los actores uruguayos es que son muy buenos y no teníamos demasiada tradición de realización audiovisual, sí, y por lo tanto nos costó al principio un poco adaptarnos. ¿Qué claves hay para ustedes de diferencia entre la actuación en la Comedia Nacional, en el teatro independiente, en una sala, y en estas cosas en las que no solamente se minimiza todo lo que tiene que ver con lo gestual y demás, sino que aparte de eso no sigue una línea de tiempo? O sea, la historia se graba para atrás, para adelante. Sí, claro. ¿Cómo se mantiene en la cabeza y se construye el personaje en una condición tan diferente a la que ustedes fueron formados, por ejemplo? Y bueno, no, yo creo que acá hay una cosa que siempre se discute, pero el que es buen actor o buena actriz es en todos lados. No creo que la televisión haga magia con los actores si no son buenos. Puede disimular los errores, pero si no sos bueno, no sos bueno, punto. Está en la solución que le pueda dar el director de actores, porque es verdad eso, uno tiene una continuidad, un principio, un desarrollo, un final, una idea aristotélica para contar una historia en el teatro. Acá vamos a filmar el final, el viernes, ¿no? Y después empieza el principio. O sea, ¿cómo unís eso? Primero teniendo muy claro el personaje, las situaciones, y qué está sucediendo contigo en el proceso. Eso después es personal, pero supongo que también el director ahí juega un rol importante. Y también el continuista, supongo, el que está siguiendo la historia para que no te pierdas. Es un poco, ahí sí dependés de mucha gente. En el teatro estás muy expuesto, sos como, estás ahí, a la que te criaste. En la televisión o en el cine supongo que tenés mucha cantidad de gente que te va a ayudar a saber cómo sigue la historia, qué está pasando con o qué te pasó antes para no perderte. Pero insisto que si no hay actores, no hay cuento, no hay historia, no se sostiene nada, buenos o malos, es así la vida. ¿Y para vos, Florencia? Sí, en realidad a mí me cuesta mucho ver la diferencia en lo que tiene que ver con la creación del personaje o para encarar el personaje entre el cine, el teatro y la televisión. Lo veo desde mí como actriz, ¿no? Me cuesta ver la diferencia, realmente. Sí sé que el lenguaje expresivo puede llegar a ser distinto, los tiempos de elaboración del personaje, de abordaje pueden llegar a ser distintos, el contar la historia puede tener esas diferencias de que empezás por una parte y terminás por la otra, pero en realidad siempre es lo mismo, es tratar de develar el misterio, es lo que decía al principio, y buscar la verdad.
y eso tiene que estar en el medio que lo haga, que haga, sea cine, televisión o teatro. La televisión tiene sus ventajas también, que es lo que decía Franklin, de disimular los errores, de confiar. Lo que pasa con el cine, los primeros planos están dados por la cámara y uno en el teatro los tiene que buscar, pero para mí el trabajo es el mismo. Y una última pregunta, Mario, para vos. ¿Cómo se siente cuando siempre dicen los autores que un libro es como un hijo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese hijo camina solo y no solo camina solo, sino que se transforma en otra cosa? Y va a estar en otro lenguaje y va a ser mirado de otra manera. Sí. No, es una experiencia fascinante, intransferible, porque yo no me canso de decir que al revés de lo que es el teatro, lo que es el cine, lo que es la televisión, en donde hay un trabajo de grupo, de equipo, el trabajo del escritor es el más solitario del mundo, ¿no? Está uno con la idea y luchando a brazo partido, como decía García Márquez, contra las palabras, y por lo general ganan las palabras. Y a veces uno no tiene la menor idea de que va a terminar una historia, por supuesto. A uno lo que lo fascina de pronto es la captación de un conflicto impensado en el entorno social donde vive. El personaje de San Pedro, yo lo escuchaba a Franklin reflexionar sobre eso, encarna una de las enfermedades más terribles de la época que vivimos, que es la crisis de autoestima, es decir, la dificultad para quererse a sí mismo por suponer que no hay nada digno de ser querido en el interior de uno. Y este hombre, agobiado por un vicio, termina enfermo. Y lo salva una mujer que a su vez no es un dechado de bondad. Y yo no, cuando hablaba, por ejemplo, del sentido del humor, yo creo, como decía Alfredo Citarrosa, a la vida hay que destragediarla continuamente, ¿no? Es decir, la vida de por sí está llena de tragedia y solamente el sentido del humor sirve para atemperar, para catalizar la comprensión de la tragedia. Y de pronto, un pequeño gesto, cuando le pegan en la nariz a San Pedro, pobre, Sí. le dejan la nariz como un tomate apretado por la manito de un mono. Creo que es fácil imaginarse, y eso de pronto a uno lo induce a una sonrisa amarga, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y me gustó reflejar un drama muy nuestro: la crisis de autoestima y la violencia doméstica. Y sin embargo, espero que en ningún momento sea concebido como una historia de antivalores, sino todo lo contrario. Es de algún modo la búsqueda y el hallazgo de la esperanza, ¿no? Quería preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si le quiere trasladar a los actores o al autor alguna pregunta. Bien. Adelante. Para Mario, el tema de cuando vos escribís, ¿no? ¿Lo pensás también en imágenes? ¿Cuál es la técnica para crear la atmósfera justamente que se hablaba, de la fisonomía de los personajes? Que son personajes reales, imagino, personajes que vos te cruzaste en algún momento. Sí, es muy buena la pregunta y tan buena como difícil de responder, ¿no? Porque cada uno, por supuesto, cada escritor, cada escritora tiene su respuesta a esa pregunta. La mía tiene que ver con mi formación como persona. Yo siempre descubrí el cine muy tarde, las matinés de Minas. Incluso me quedé fascinado con un proyector de películas que andaba en carro tirado por caballos en Tacuarembó. Y
y ahí vi a Tarzán y su compañera por primera vez. Y ahí empecé a pensar en blanco y negro. Es decir, me di cuenta del valor que tiene a la hora de imaginar tener los elementos indispensables como para aproximarse lo más posible a la realidad. Y cuando digo lo más posible, esa distancia que está entre lo más y lo imposible, ¿no? tiene que ver con la imaginación. Es decir, uno es quien se imagina el vínculo entre la realidad y lo inexistente. Es el lector, el espectador, quien pone en funcionamiento los mecanismos de la asociación de ideas, por ejemplo. Y a mí eso se me encarnó desde muy temprano. A mí me gusta que se imagine, y para que se imagine, dar los elementos para que el lector o quien uno lo está escuchando, así sea un chiste o una poesía o un cuento, que quien escucha tenga la posibilidad de imaginar. Y eso es muy importante por la sencilla razón de que es justamente la razón de existir de la historia. Es decir, si a mí no me hubiera provocado un desencadenamiento desenfrenado de la imaginación, no se me ocurriría escribirla. Entonces ahí juega el papel de la palabra, ¿no? La palabra representa una idea, representa un concepto. Un conjunto de palabras encierra una descripción de un cuadro que existe fuera de la imaginación del creador o la creadora, ¿no? Eso es lo que trato de reflejar, de que mis historias me provoquen la imaginación, pero a su vez se la provocan a quien la escucha, ¿no? Porque esa es la más antigua forma de contar historias, ¿no? Es decir, las narraciones orales son fuente de la creación escrita, no hay duda, y por supuesto de las expresiones artísticas como el teatro y como el cine en particular, ¿no? Por eso me parece tan maravilloso. Entonces llevado al audiovisual, al lenguaje audiovisual. Depende de cuál es el propietario de la imaginación. Porque, por ejemplo, si no leíste el cuento, no tenés la menor idea de, como dicen los mexicanos, de por dónde me iban las balas. Es decir, cuál era la atmósfera que yo traté de pergeñar en la historia escrita. Es distinta la atmósfera que va a tratar de pergeñar el director cinematográfico, en este caso, la atmósfera que va a funcionar a base de primeros planos, de un lenguaje gestual, de un lenguaje expresivo a través de las facciones. Es distinto. La imaginación ahí no va a ser la de un lector, sino la de un espectador, de un vidente. Tú sabes que sí, está bien, te entiendo. En este caso, digo porque he tenido otros casos antes de guiones, ¿no? Pero en este caso no tuve... conversamos al principio, cuando me transmitió la idea de hacer la adaptación, y me pareció muy satisfactoria la forma que lo planteaba. Al mismo tiempo me quedé expectante porque formaba parte de la experiencia la total libertad para adaptar la historia, ¿no? Es decir, en este caso la guionista, yo te diría que es realmente un artista, ¿no? Realmente lo es, porque tiene otro haría otra adaptación, supongo, pero ella lo hizo muy bien y me dio la oportunidad cuando me pasaron, no hace muy poco, cuando leí el guión, yo me di cuenta de que, bueno, lo voy a leer
pero me estoy exponiendo a que existan fragmentos, partes que no me gusten. Y lo voy a decir, Sin embargo, no, me fue llevando, y me sentí un espectador, y me satisfizo, ¿no? Pero es muy frecuente que ocurra eso, demasiado frecuente, te diría, y es al mismo tiempo frustrante, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? Caramba, ¿pero qué hiciste? Claro, por eso yo te preguntaba eso de que los autores normalmente consideran como un hijo a sus obras, y que le toqueteen al hijo y se lo rearmen, a veces no es fácil, ¿no? Soltarlo y es como un acto de confianza. Sí. Hay algo de eso. Yo me acuerdo, me acuerdo de Furias, como de Mario Benedetti, por ejemplo. Mario vivía enojado con las películas, ¿no? que hacían de él. Nunca terminaba de conformarse. Otro, el viejo Pepe Saramago, también otro desconforme y fastidioso y fastidiado, las dos cosas, ¿no? Pero ¿y esto qué hicieron conmigo? Es un emprendimiento en el cual hay que apostar. Y a mí me encantaría ver el resultado final. Y el resultado final es cuando uno se pone en la butaca. Ahí, a ver si se produce o no ese estado de comunión entre quien genera la obra y quien la recibe, ¿no? Hasta que no se produce ese puente imaginario, ese vaso comunicante, la obra no está completa, ¿no? Les vuelvo a contar que son 4 las obras. Cadáver se necesita, de Milton Fornaro, que es lo que estábamos viendo el tráiler, Terribles ojos verdes, de Mario, El vigilante, de Henry Trujillo, y El elogio de la nieve, de Hugo Burel, que se van a transformar en 6 unitarios, 6 capítulos de 1 hora, que se van a poder ver a la brevedad en la pantalla de Canal 10. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por venir, y los esperamos en Canal 10 para que vean la producción de esta serie de unitarios, que realmente es maravillosa. Todo basado en autores nacionales, actores uruguayos y músicos que también han hecho las bandas sonoras de lo que vamos a escuchar y a ver a partir de unas semanas en Canal 10. Muchísimas gracias.